Buenas tardes a todos mis alumnos de primero de ESO. Para intentar, primero preguntaros a ver cómo estáis, espero que estéis bien con vuestra familia en esta situación tan complicada. Y bueno, a través de estos vídeos voy a intentar, o vamos a intentar, en la medida de lo posible, pues seguir dando clase, ¿no? Hoy estamos dando el tema 10 que ya empezamos hace unos días, el tema sobre la Grecia antigua. En clase ya hemos visto algo de este tema, si acaso vamos a repasar algunos conceptos muy brevemente. Hemos visto el punto 1 en la página 242 del libro que tenemos de texto de Algaida, donde hemos analizado el entorno geográfico de la Hélade, ¿no? Sobre todo destacar dos o tres ideas importantes que ya las analizamos en clase. La primera es que el mundo griego es un mundo fundamentalmente que está de alguna manera limitado por las circunstancias geográficas, en cuanto a que Grecia, la Hélade, como hemos dicho ya, es fundamentalmente un entorno montañoso, en la cual la agricultura es complicada de llevar a cabo, no hay mucha llanura, y entonces, como ya os decía, pues el mundo griego va a ser fundamental, va a estar volcado fundamentalmente hacia el mar, hacia el comercio. Cuando hablamos de las colonizaciones, que ahora si acaso vamos a repasar un poquito ese tema. La Hélade, por tanto, dijimos que estaba integrada por una serie de ciudades, las llamadas polis, ciudades-estado, de las cuales mencionamos algunas, Atenas y Esparta sobre todo, y digamos el entorno geográfico, ya digo, fundamentalmente un entorno muy montañoso, con dificultades para las comunicaciones y en el que el mar Egeo, el mar Jónico, van a jugar un papel muy importante para el mundo de los griegos. En el punto 2, página 244, pues leímos en clase tanto el punto 2.1 como el punto 2.2. Recordaros algunas cosillas antes de pasar al punto siguiente. Hablábamos del mundo minoico y micénico. Decíamos que el mundo minoico, la civilización minoica se había desarrollado en la isla de Creta, que se había basado fundamentalmente en la agricultura y en el comercio, y que había desaparecido por la erupción de un volcán en la isla de Tera y por la invasión de los aqueos. Eso es prácticamente lo que estuvimos viendo en clase. A continuación vimos que aparece una civilización, que es la civilización micénica, que se desarrolla en torno a Micenas, a la ciudad de Micenas, y que también va a tener un recorrido bastante largo entre el siglo XVI y el siglo XI, y que va a terminar con la invasión de los dorios. Eso es básicamente lo más importante. En la etapa arcaica, pues destacamos sobre todo la aparición de las polis, de las ciudades-estados. Ya dijimos que las ciudades-estados eran unas ciudades y también todo lo que es el entorno geográfico, el entorno territorial de las mismas. Y destacamos sobre todo una idea muy importante, y es que en Grecia como tal no existió como país. La invención del país griego pues es muy reciente, data del siglo XIX, y en aquella época los griegos pues eran un conglomerado, un conjunto de ciudades-estado, cada una de ellas independiente, con sus propias leyes, sus propios gobernantes, y que incluso llegaron a estar enfrentadas unas con otras, como fue el caso de Esparta y Atenas. Así que eso sí lo tenemos que tener muy claro, que las ciudades griegas eran independientes, eran las llamadas polis, que cada una tenía su poder, que eran independientes y que no evidentemente había relaciones comerciales entre ellas, compartían una cultura, la cultura griega, un mismo idioma, pero aparte de eso, cada una, ya digo, iba un poquito por su lado, ¿no? Bueno, hablábamos también que en el siglo octavo, séptimo antes de Cristo, entre octavo y sexto, mejor dicho, pues se va a desarrollar un fenómeno que es el fenómeno de las colonizaciones. Ya en clase os expliqué cómo funcionaban las colonizaciones, cómo se fundaban las colonias, que elegían normalmente islotes alejados de la costa para evitar el enfrentamiento o el ataque de los pueblos indígenas. Os comenté también las causas de las colonizaciones, fundamentalmente el hecho de que aumenta la población en la Hélade, en Grecia, y que hace que no
la población, digamos, necesite de buscarse, digamos, emigrar hacia otros territorios para poder seguir sobreviviendo económicamente. Y hacíamos incluso un ejercicio en clase sobre el tema de las colonias griegas y dónde se fueron ubicando, que llegaron, bueno, pues a lo que es actualmente Italia, Sicilia, el sur de Italia que se llamó la Magna Grecia, Massalia, actual Marsella en Francia, e incluso también algunas colonias como Mainaque, Emporión, Rode, que se desarrollaron en la península ibérica, ¿no? Bien, esas colonias se van a dedicar fundamentalmente a la agricultura y también al comercio en el Mediterráneo. Si tenéis un poquito de tiempo, bueno, de hecho lo leímos, bueno, podéis leer el recurso que hay en la página 245 sobre la formación de una colonia, que lo leímos en clase, pero si queréis lo podéis leer otra vez para recordarlo. Y fijaros en el mapa de la página 245, donde podemos observar pues la expansión, la gran expansión que se produjo, a lo largo del siglo VIII y siglo VI, pues las colonias griegas llegaban desde lo que era el Mar Negro, que en aquella época se llamaba el Ponto Euxinus, hasta lo que todo el Mediterráneo, incluso en Egipto, sur de Italia, en fin, lo que hemos dicho anteriormente. Bien, en esta clase de hoy, como he dicho anteriormente, vamos a terminar de explicar el punto 2, nos queda el punto 2.3 y el punto 2.4. En el punto 2.3 vamos a analizar desde el punto de vista de la evolución política la etapa clásica, que iría del 480 al 336 a.C., en la página 246. Y a continuación analizaremos la etapa helenística marcada por las conquistas de Alejandro Magno, que estaríamos en la página 248 y 249. Bueno, empezamos por la etapa clásica. La etapa clásica se considera la etapa de máximo esplendor de la Grecia antigua, con dos ciudades predominantes, dos ciudades muy importantes que van a ser Atenas y Esparta, con la invención de la llamada democracia. Ya hablaremos más adelante de la democracia. Ya hemos hablado un poquito de la democracia en clase, hemos visto su significado, incluso la relación que tiene con la democracia en España y en otros países. Y aquí lo que vamos a explicar ahora mismo pues es cómo esa época del siglo V y principio del siglo IV fue una etapa donde hubo dos grandes enfrentamientos, dos grandes guerras contra los persas. Se llamaron guerras médicas porque los griegos llamaban a los persas los medos. De ahí que las guerras contra los medos se convirtieran en las guerras médicas. Hubo dos guerras. Fue la primera guerra médica, que se produjo entre el 492 y el 490 a.C., y la segunda guerra médica, que se produjo entre el 480 y el 479 a.C. ¿Por qué empiezan las guerras médicas? Bueno, pues la guerra resulta que durante esa época había ciudades polis griegas que estaban o pertenecían al imperio persa. Si os fijáis en el mapa de la página 246 podéis ver dónde se encontraba el imperio persa, que se encontraría en la actual Turquía, en lo que es la península de Anatolia, el Asia Menor que se suele decir. Como íbamos diciendo, en el Asia Menor, en el imperio persa, había una serie de ciudades griegas que pues tenían sus propias leyes, tenían una cierta independencia, pero resulta que en esta época había un emperador, el que gobernaba el imperio persa era Darío el Grande. Y resulta que él pues intentó someter a esas ciudades a un régimen de tiranía. Es decir, ¿qué es una tiranía? Bueno, pues una tiranía es el gobierno de un tirano. ¿Qué es un tirano? Bueno, una persona que gobierna con poderes dictatoriales. Es decir, no hay libertades, las personas que viven en esas ciudades no pueden decidir, no pueden participar políticamente, y es el dictador, esa persona, el que toma todas las decisiones y hace prácticamente lo que le da la gana sin ningún tipo de control por parte de los ciudadanos. Eso es una tiranía. Muchas de estas ciudades se negaban a estar estar gobernados por un tirano, y entonces se rebelaron contra esa dictadura y contra las imposiciones que intentaban establecer el emperador Darío el Grande. Eso es lo que dio lugar
a la primera guerra médica. Porque las ciudades griegas, no sé qué, las ciudades griegas me refiero a las ciudades que estaban en el Peloponeso y en la parte, digamos, de la Hélade, pues se ayudaron también a las ciudades que eran también griegas y para intentar evitar precisamente esa tiranía. ¿Qué hizo Darío el Grande? Pues intentó aprovechar esta situación para atacar a las ciudades griegas y se produjeron pues una serie de batallas, la más importante y la que ha dado lugar, perdón, la que ha dado lugar a una prueba incluso olímpica, que es la batalla de Maratón, ¿no? La batalla de Maratón se produjo en una llanura que se llama la llanura de Maratón. Y entonces, pues, según la leyenda, un ateniense, el soldado Filipides, pues, corrió unos 42.195 metros, es decir, más de 42 kilómetros, para avisar, llegar a Atenas, a la ciudad de Atenas, y avisar de la victoria griega y evitar que los atenienses incendiaran la ciudad. Porque, claro, si los atenienses creían que esa batalla los persas tenían un ejército bastante poderoso, bastante fuerte, pero los griegos tenían algo también muy importante y era su resolución a defender su patria. Es decir, los griegos luchaban por su patria, por sus ciudades, por sus mujeres, por sus hijos. Y entonces esa determinación y también el hecho de que hubo generales importantes que emplearon una táctica, digamos, exitosa, hicieron que en batallas como la de Maratón o otras batallas que se produjeron en la Segunda Guerra Médica, pues los griegos vencieran en algunas de estas batallas a los persas. Y entonces este Filípide cuenta la historia que fue corriendo hasta Atenas para que los atenienses no incendiaran la ciudad. ¿Por qué iban a incendiar la ciudad? Bueno, porque no querían que la ciudad fuese saqueada, cayese en manos de los persas. Y para evitar eso, pues preferían incendiarla antes de que llegaran los persas y la atacaran, ¿no? Total, cuenta la historia que después de recorrer esos 42 kilómetros, más de 42 kilómetros, pues este soldado, pereció, murió, exhausto, ¿no? Eso es lo que cuenta un poquito la leyenda, que la tenéis si queréis leerla en la página 247 del libro de texto de Algaida que utilizamos nosotros normalmente. Pues como vemos, la Primera Guerra Médica concluyó con la victoria de los atenienses, bueno, de los griegos contra los medos. La Segunda Guerra, bueno, la Segunda Guerra comienza de nuevo porque el rey Darío trata de someter a toda la Grecia por el apoyo que los atenienses habían prestado a los jonios. Los jonios eran los griegos que vivían en la costa de Asia Menor. Para castigar o para vengar de alguna manera o intentar tomar revancha de la derrota que había ocurrido 10 años antes, pues entonces Darío I vuelve a atacar Grecia en la idea de que ahora sí puede obtener la victoria y puede conquistar a toda la Hélade. En esta Segunda Guerra Médica los persas estaban dispuestos a todo. Querían venganza con los griegos. Y entonces no escatimaron esfuerzos para poder llegar con sus tropas a Grecia. De hecho, establecieron 2 filas de más de 300 embarcaciones para cruzar el Helesponto de esa manera cruzar hacia Grecia. Se reclutaron a todos los hombres disponibles del imperio, ya fueron indios, egipcios, fenicios y jonios. Algunos hablan de que los persas pudieron llegar a tener unos 2 millones de soldados. Sin embargo, las cifras de que nos da un historiador griego, que es Heródoto, son un poquito exageradas. Lo más probable es que los persas reunieran entre 200.000 y 300.000 soldados. Hay una película muy famosa en la que se recrea precisamente una de las batallas más importantes de esta guerra, que fue la batalla de las Termópilas. La película es 300, ¿no? Es una película que está basada en un cómic y que es bastante exagerada, pero que nos puede dar un poquito la idea de la batalla que se produjo en el paso de las Termópilas y que enfrentó a los famosos 300 espartanos contra los soldados persas, que digo, no eran millones de soldados, sino que eran unos cientos de miles.
En el 481 el ejército de Jerjes ya se aproximaba a Grecia y las polis griegas se prepararon con urgencia para repeler el ataque de los persas, por lo que se pusieron a trabajar en una posible coalición militar. Se pusieron al mando de ese ejército se puso Milciades, que había sido ya un general victorioso en la primera guerra. Se ordenaron construir más de 200 naves de guerra, con lo que Atenas puso las bases para su futura hegemonía naval, su futuro poder naval. Es decir, todas las fuerzas militares terrestres, los llamados hoplitas, se pusieron en marcha para intentar hacer frente a ese ejército tan numeroso. Las ciudades griegas se unieron en lo que se llamó una liga, la Liga Helénica. ¿Qué es una liga? Una liga sería una coalición, una alianza entre todas las ciudades que se iba a mantener mientras estuviera el peligro persa, es decir, mientras los persas fueran un peligro para los griegos, se iba a mantener esa liga, esa alianza entre todas las ciudades que iban a hacer frente al peligro. Finalmente, en el año 480, los ejércitos de Jerjes cruzaban el Helesponto. Jerjes, que no lo hemos dicho anteriormente, era el hijo de Darío I, el Grande. La avanzada defensa helénica quedó situada en el llamado Paso de las Termópilas. En este desfiladero se apostaron 7.000 hombres, y de ellos eran 300 espartanos, que es lo que aparece en la película, al mando del rey Leónidas. No eran muchos, pero se consideraron suficientes. El rey Leónidas dirigía la unidad de los hoplitas griegos encargada de retener a los persas en el angosto, estrecho, Paso de las Termópilas, para dar a la flota griega tiempo suficiente de replegarse. Al saber que el ejército griego había sido traicionado y que los persas se disponían a rodearles en el desfiladero, el rey espartano se negó a abandonar su posición aun sabiendo de que su decisión le llevaba a una muerte segura. Ordenó la retirada de buena parte de los soldados griegos que le acompañaban y se sacrificó junto a los 300 hoplitas espartanos para cumplir con su deber y quizás también para poner de manifiesto la concepción espartana sobre el valor y la gloria en el campo de batalla. Defendía a Esparta y su fama, así como toda Grecia, por lo que en el 440 su cuerpo fue trasladado a Esparta, donde se le consagró con un magnífico mausoleo. Un mausoleo es una tumba. Si queréis saber algo más de los hoplitas, podéis ver en el libro, en la página 253, que hay una tarea sobre los hoplitas, si queréis leerla, y ahí podéis obtener un poquito más de información sobre quién eran los hoplitas. Bueno, acabamos ya con la Segunda Guerra Médica. La Segunda Guerra Médica fue una derrota para los medos, para los persas, que ya nunca volvieron a intentar, digamos, se les acabaron las ganas ya de intentar volver a invadir Grecia, y aquí fueron derrotados en las batallas en la batalla de Platea y en la marítima de Salamina, aunque es verdad que ganaron las de las Termópilas, y finalmente, ya digo, terminó esa guerra con la victoria de los griegos. Eso dio lugar a un periodo, digamos, de esplendor político, sobre todo de la ciudad de Atenas. Ese esplendor político pues llevó a que ciudades como Esparta sintieran envidia por ese esplendor político y económico de la ciudad de Atenas, y eso produjo entre el 431 y el 404 a.C. una guerra que duró casi 30 años, en la que se enfrentaron Esparta y Atenas por la hegemonía, así cuál era la ciudad más importante, la que iba a dominar lo que es la Hélade. Tras esta guerra, Atenas tuvo que renunciar a su imperio marítimo y también a su sistema democrático, y hizo que la ciudad pues entrara en un periodo de crisis, en un periodo de decadencia, lo cual fue aprovechado, y esto lo vamos a ver en la siguiente punto, que es el punto 2.4, por un rey que fue el rey Filipo II de Macedonia, rey de Macedonia, para conquistar prácticamente toda Grecia y ponerla bajo su dominio, bajo el dominio de la dinastía de los macedonios, que tenían su reino al norte de Grecia. De hecho, lo podéis ver en la página 246, en el mapa de la página 246, tenían su reino ahí en el norte, con su capital en Pella. Bien, pasamos al punto 2.4, página 248, página 249. A continuación voy a explicar la etapa helenística. La etapa helenística pues dura entre los años 336 y 146 a.C. Es la última etapa griega desde el punto de vista político. Después vendrán los romanos, que
que eso ya se estudiará en el tema siguiente, en el tema 11. Y es una etapa marcada por el ascenso al poder de un personaje muy importante de la historia, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno era el hijo de de Filipo II. Reinó entre el 356 y el 323 a.C., es decir, murió muy joven, murió con la misma edad que Cristo, murió con 33 años, pero fue uno de los grandes estrategas militares y gobernantes de la historia, porque en apenas unos años consiguió establecer uno de los grandes imperios del mundo. Si bien es cierto que fue un imperio que tras su muerte pues prácticamente se dividió, entró en crisis y se dividió entre algunos de sus generales, como por ejemplo Seleuco o el propio Ptolomeo, que dividieron su imperio en varias zonas, ¿no? Como podemos observar en la página 249. En la página 249 tenemos dos mapas. En el mapa superior tenemos pues cómo evolucionaron, cómo se produjo la conquista de todo el imperio. Fundamentalmente lo que hizo Alejandro Magno fue pues a través invadir el imperio persa y derrotar a su emperador, que en este caso era el emperador. El rey de los persas en esa época era Darío III, que se enfrentó a Alejandro en varias batallas, como en la batalla de Isos o en la batalla de Gaugámela. Sin embargo, Alejandro Magno en esa batalla, en la mayoría de las batallas, con un ejército más pequeño, pero empleando unas tácticas novedosas y unas tácticas muy osadas, muy valientes, pues logró derrotar a todos los ejércitos persas que se sumaron al ataque contra Alejandro Magno. Además, se da la circunstancia de que el ejército de Alejandro Magno estaba integrado básicamente por griegos y por macedonios. De hecho, una de las unidades militares más importantes que empleó Alejandro Magno fue la falange macedonia. La falange era, digamos, una fuerza militar integrada por soldados con grandes lanzas de hasta 3 metros de largo y que frenaban el ataque sobre todo de la caballería enemiga o de la infantería enemiga. Eran formaciones cerradas. Si queréis investigar os sugiero que lo busquéis en internet por si queréis verlo. Las falanges macedonias eran un cuerpo de élite y fue una de las bases de la victoria de Alejandro Magno en la mayoría de sus batallas. Y el problema del ejército persa, uno de los problemas que tenía el ejército persa es que estaba integrado en su gran mayoría por mercenarios y también por soldados que estaban allí de manera, digamos, forzada. Eran soldados de muchas partes del imperio persa, cada uno de su padre y de su madre, y que cuando la batalla se ponía un poquito fea, un poquito difícil, pues salían corriendo, salían huyendo, porque no querían pelear para su rey, para Darío. Y entonces eso fue aprovechado por Alejandro. El ejército de Alejandro era un ejército, digamos, que luchaba también por vengar de alguna manera esas invasiones que habían hecho los persas en años anteriores, y ahí no desertaba nadie. Sin embargo, cuando en un ejército persa, que era a veces incluso doblaba en número al ejército de Alejandro, pues el ejército persa, cuando empezaba a ver las cosas un poquito complicadas, pues muchos de ellos desertaban, huían, y eso era aprovechado y bueno, incluso en una batalla, pues estuvo Alejandro a punto de capturar al rey. El rey quedó expuesto y estuvo a punto de capturar al rey Darío, ¿no? Pero al final pudo huir. Bueno, pues basándose en ese ejército bien adiestrado, disciplinado y en la inteligencia militar de Alejandro, pues Alejandro, como veis en el mapa de la página 249, pudo conquistar pues un gran imperio que llegó incluso hasta la frontera con la India. Y ahí quedó, digamos, frenado. Conquistó también Egipto, ¿veis? Mesopotamia. Y ya digo, creó un imperio muy importante. ¿Qué pasó? ¿Cuándo murió Alejandro? Que sobre su muerte hay muchas especulaciones. Hay gente que murió, que dicen que fue envenenado, otros que sufrió unas fiebres y murió. Total, al fin y al cabo, lo que ocurrió es que Alejandro muere muy joven y tras su muerte, pues hay una serie de generales que se van a dividir su imperio, como podéis observar en el mapa de la página 249, que se distribuyen su imperio y en 3 grandes zonas, ¿no? El reino tolemaico,
que va a durar entre el 323 y el año 30 a.C., que va a abarcar fundamentalmente lo que es Egipto, y una de sus gobernantes más famosas fue, o de sus últimos gobernantes fue Cleopatra, que fue amante de Julio César, amante de Marco Antonio. Ahí en la página 248 tenéis un breve texto por si queréis aprender un poquito más de la última, de lo último de los faraones egipcios de la época tolemaica. Después se estableció también el reino seleucida, que estuvo en activo hasta el 64 a.C. y que estuvo gobernado por los sucesores de Seleuco, que era uno de los generales de Alejandro Magno. Y finalmente la familia de los Antigónidas, que también estableció otro imperio, o bueno, otro reino, que correspondería, como veis en el mapa de la página 249, con lo que era la Grecia y Macedonia. Esas serían las tres grandes, podríamos decir, en reinos o imperios en los que quedó dividido el imperio de Alejandro Magno tras su muerte. Bien, con esto terminamos la explicación por hoy y bueno, pues de todas maneras en el blog lo pondré específicamente y también a través de Pasen, pues os voy a enviar las actividades, os voy a mandar las actividades de la página 249 y las actividades de las 6 a las 11. Ya os digo, lo pondré también en el blog, igual que con las actividades de la semana actual, en la que tenéis que hacer las actividades en el cuaderno, enviarme una foto o las actividades del cuaderno escaneadas para que yo las pueda corregir. Os pondré también la fecha tope de entrega y al día siguiente pondré las soluciones en el blog para que podáis corregirlas. Bueno, muchachos, paciencia, ánimo y la semana que viene continuamos con las clases. Un saludo a todos. Adiós.